Moana 2, estrenada en noviembre de 2024, es la secuela de la exitosa Moana de 2016. La película continúa la historia de Moana, una joven de la isla Motunui que, después de sus aventuras en la primera película, ha crecido y se ha convertido en una navegante hábil y experta. Su objetivo ahora es descubrir nuevas islas y restaurar el equilibrio entre las islas del Pacífico, un tema que será central en esta nueva entrega. La película comienza algunos años después de los eventos de la primera película. Moana, quien había restaurado el corazón de Te Fiti y había salvado a su pueblo, ahora enfrenta una nueva amenaza que pone en peligro su hogar y las islas circundantes. Desarrollo de la trama. El llamado a la aventura. La historia comienza con Moana navegando por el océano, ansiosa por descubrir nuevas tierras. Después de varios años de haber restaurado el corazón de Te Fiti, la isla de Motunui ha prosperado, pero también ha aumentado la preocupación por la preservación de la isla y su equilibrio con el mar. Moana descubre que existe una isla mítica llamada Motufetu, que según las leyendas, era el centro de una vasta red de islas que unían a todas las comunidades en el Pacífico. Sin embargo, esta isla fue sumergida hace siglos por Nalo, el dios de las tormentas, quien tenía la intención de dominar el océano y controlar a los humanos. Al enterarse de que el equilibrio de las islas está en peligro debido a la desaparición de Motufetu y la creciente amenaza de Nalo, Moana decide emprender una nueva aventura para restaurar la isla perdida. Esta vez, no estará sola, pues recluta a una tripulación diversa de la isla, incluidos viejos amigos como Maui, el semidios, quien también desempeñará un papel crucial en la misión. El viaje y los desafíos. A medida que Moana y su equipo se embarcan en su viaje, enfrentan varios obstáculos. Uno de los primeros desafíos que encuentran es una nueva tribu de piratas, los Kakamora, que atacan su barco en busca de riquezas. Estos personajes, aunque cómicos, representan una amenaza real para la misión de Moana. La película se adentra en el desarrollo de nuevos personajes como Loto, una artesana talentosa que crea herramientas y dispositivos para el equipo, Moni, un joven fanático de Maui, y Keke, un agricultor que ayuda a mantener los suministros. Cada uno de estos personajes tiene sus propias motivaciones y juntos representan la diversidad de la isla de Motunui. En su búsqueda, Moana y su equipo también descubren que Matangi, la diosa del inframundo, ha estado bajo el control de Nalo, quien la obligó a servirle. Al principio, Matangi es una antagonista, pero eventualmente se convierte en una aliada, ayudando a Moana y su tripulación a escapar del dominio de Nalo. La confrontación con Nalo. El punto culminante de la película es la confrontación entre Moana, Maui y Nalo. Este dios de las tormentas es un personaje formidable que manipula el clima y utiliza su poder para mantener su dominio sobre las islas. La batalla final tiene lugar en un escenario épico en el que Moana y sus aliados deben usar su ingenio y valentía para derrotar a Nalo y restaurar el equilibrio. Nalo, quien había sumergido Motufetu para evitar que los humanos alcanzaran un estado de desarrollo que pudiera amenazar su poder, finalmente es derrotado. Con la ayuda de Matangi, Moana y su equipo restauran la isla, que resurge del océano, marcando un renacimiento para las islas del Pacífico. Personajes principales. Moana, la protagonista de la película, Moana, se ha convertido en una joven adulta decidida, valiente y líder. Su misión es restaurar Motufetu y proteger su cultura y su gente. La película muestra su crecimiento personal y cómo continúa aprendiendo de su pasado, superando nuevos desafíos y tomando decisiones difíciles. Maui, el semidios que había ayudado a Moana en la primera película, en esta secuela regresa para ser parte integral de la misión. A lo largo de la película, Maui demuestra su arrepentimiento por sus errores pasados y se redime al ayudar a Moana a enfrentarse a Nalo. Nalo, el principal antagonista de la película, Nalo es un dios del clima que busca controlar el océano y las islas para su propio beneficio. La lucha contra él es el eje de la trama, y su derrota simboliza el regreso del equilibrio natural y la restauración de la armonía entre los humanos y el océano. Matangi,
la diosa del inframundo que, después de ser liberada del control de Nalo, se convierte en una aliada esencial para Moana y su equipo. Aunque inicialmente parece ser una amenaza, su cambio de lealtades ayuda a la causa. Temas y lecciones. La película aborda varios temas clave, que incluyen crecimiento y madurez. Moana, al igual que en la primera película, enfrenta su propio viaje de crecimiento personal. En esta secuela, su madurez como líder y navegante se pone a prueba, y aprende a tomar decisiones más sabias. Identidad y cultura. Al igual que en Moana, la cultura y las tradiciones del Pacífico juegan un papel importante en la trama. La restauración de Motufetu no solo es física, sino también simbólica, ya que representa la preservación de la historia y las costumbres de las islas. La fuerza de la comunidad. A lo largo de la película, se destaca la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo. Cada miembro de la tripulación de Moana tiene un papel crucial, y la película demuestra que juntos pueden superar cualquier obstáculo. El respeto por la naturaleza. Al igual que en la primera película, el océano y la naturaleza continúan siendo personajes en sí mismos. La conexión de Moana con el mar sigue siendo un tema central, y la película resalta la necesidad de respetar y proteger el entorno natural. Música y banda sonora. La banda sonora de Moana 2 fue compuesta por Abigail Barlow y Emily Bear, quienes han trabajado para capturar la esencia de la música de la primera película mientras agregan su propio estilo. Algunas canciones clave incluyen Beyond, una canción que refleja la madurez de Moana y su crecimiento personal desde los eventos de la primera película. Desea Coles, una canción emotiva que Moana canta en su travesía, similar a How Far Ie llegó de la primera película, pero con un tono más reflexivo. La música sigue siendo uno de los puntos más destacados de la película, con canciones que combinan lo tradicional y lo moderno para transmitir el espíritu de aventura y superación de los personajes. Recepción crítica. Moana 2 hectáreas recibido críticas mixtas. Por un lado, se ha elogiado la animación, que sigue siendo impresionante, y la banda sonora, que es pegajosa y emotiva. La representación cultural también ha sido vista como un punto positivo, al igual que la manera en que los personajes principales evolucionan a lo largo de la película. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la trama no tiene la misma fuerza emocional ni la profundidad de la primera película. Aunque la película es visualmente atractiva y entretenida, algunos consideran que la historia no tiene el mismo impacto que la original. Conclusión. Moana 2 ofrece una aventura emocionante y visualmente deslumbrante, aunque no alcanza el mismo nivel de impacto de su predecesora. Los temas de crecimiento, identidad y comunidad siguen siendo esenciales en la película, y los personajes continúan siendo entrañables. Aunque su trama tiene algunos altibajos, sigue siendo una excelente opción para el público familiar, especialmente para aquellos que ya disfrutaron de la primera película. Si bien la película no es perfecta, su mensaje positivo y su impresionante animación hacen que valga la pena. La secuela deja abiertas las puertas para más aventuras, y es probable que muchos fanáticos queden satisfechos con el regreso de Moana y sus amigos. Si disfrutaste de esta reseña y quieres estar al tanto de más análisis y resúmenes de películas, no dudes en suscribirte. Así podrás recibir las últimas actualizaciones y contenido exclusivo, y no perderte ninguna de nuestras futuras recomendaciones y reseñas cinematográficas. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima aventura.